Bien, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este webinar sobre orígenes históricos de la desigualdad en Colombia y en América Latina, que hace parte de nuestra serie de debates contemporáneos del desarrollo. A primera vista podría parecer contradictorio o paradójico hablar de un debate contemporáneo y vamos a hablar de historia hoy, pero como espero que sea muy evidente a lo largo de la presentación de Felipe y de Francisco, pues lo que vamos a ver es que la historia tiene un gran peso, la historia incluso colonial de Colombia y de América Latina, tiene un gran peso sobre las desigualdades que aún vivimos hoy en el continente. Eh, y además que la importancia de esta influencia histórica continúa siendo debatida aún hoy. Entonces, voy a presentar para empezar, bueno, quiero empezar agradeciendo a Felipe y a Francisco por aceptar la invitación a presentar el paper y a la profesora Beatriz Rodríguez Atizábal, quien hará unos comentarios luego de la presentación principal. Voy a empezar por presentar a los expositores. Felipe Valencia Caicedo es economista, especializado en desarrollo, historia y crecimiento económico. Actualmente se desempeña como profesor asistente de economía en la Universidad de Columbia Británica en Canadá y en este momento es profesor visitante en el Departamento de Economía de la Universidad de Harvard. Anteriormente trabajó en el Departamento de Economía de la Universidad de Bonn de Alemania. Obtuvo su doctorado en Economía cum laude de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona en el año 2015 a través del programa doctoral europeo junto con la London School of Economics. Recibió su título de grado magna cum laude en Economía Matemática y Relaciones Internacionales de la Universidad de Brown en Estados Unidos en 2006 y obtuvo una maestría en Economía de la Universidad de Yale en 2008. Trabajó durante 2 años en la oficina del economista jefe para América Latina del Banco Mundial en Washington y como analista financiero en Goldman Sachs en 2005 en Nueva York. Su investigación ha sido publicada en el Quarterly Journal of Economics, en el Journal of European Economic Association, en el Economic Journal y en varios medios de comunicación como el Washington Post, La Nación y El Espectador. Felipe escribe sobre economía para la silla vacía y para Foco Económico, y sobre literatura en INTI y en lectura abierta. Ha participado como ponente y organizador en conferencias y seminarios en los Estados Unidos, Europa y América Latina, también en Australia y el Medio Oriente. Su investigación trata sobre la persistencia económica a largo plazo, de intervenciones educativas, el conflicto armado y las instituciones coloniales. Por otra parte, tenemos a Francisco Eslava Sáenz, que es economista especializado en desarrollo, historia y crecimiento económico. Actualmente es estudiante de doctorado de la Universidad de British Columbia. Recibió su título de maestría en economía en la Universidad de los Andes, donde también cursó su pregrado. Su investigación se centra en temas de desarrollo económico con énfasis en conflicto, género y colonialismo. Ha sido invitado a presentar múltiples conferencias en Norteamérica, Europa y América Latina. Antes de emprender sus estudios en Canadá, Francisco trabajó en el Centro de Estudios de Desarrollo Económico en la Universidad de los Andes, bajo la supervisión de los profesores Leopoldo Ferguson y la profesora Marcela Eslava. Bueno, entonces, sin más preámbulo, Francisco y Felipe, les doy la palabra. La idea es que ustedes puedan presentar su paper por aproximadamente 40 o 45 minutos. Luego le haremos la palabra a la profesora Beatriz Rodríguez para unos comentarios y luego, dependiendo de cómo estemos de tiempo, responderemos algunas preguntas del público y de los estudiantes. Entonces, tienes la palabra, Felipe. Bueno, pues mil gracias, Gonzalo, Beatriz, por aceptar discutir el artículo y obviamente todos ustedes de la clase y fuera de la clase que inclusive leyeron el capítulo y nos mandaron preguntas. Obviamente, como vieron, este es trabajo conjunto con Francisco. Yo voy a hacer la mayoría de la presentación y él va si acaso, agregar algunos puntos y a encargarse de las preguntas, especialmente las más difíciles. Primero quería pues hablar un poquito sobre la CIR. Están las siglas ahí en la presentación. Es un proyecto con más de 35 capítulos sobre desigualdad. Este es solamente el capítulo histórico, entonces pues si tienen preguntas sobre informalidad, desarrollo regional, educación, etcétera, bienvenidos a consultar la CIR, lo pueden buscar en Google. No voy a estar viendo por ahora las preguntas, pero Gonzalo, si hay alguna pregunta urgente, simplemente pues me interrumpen.
Ok, entonces sin más preámbulos y perdón que las diapositivas están todavía en inglés, pero la charla va a ser en español. La motivación, en términos pues muy generales, es hacer énfasis en lo que Rousseau llamaba la desigualdad política. O sea, podemos hablar de una desigualdad natural, inclusive física, porque hay gente más alta, porque hay hombres y mujeres, pero hay una desigualdad que él llama política o moral, que básicamente pues hace, en palabras de Rousseau, que unas personas terminen en ciertas situaciones de poder, mientras que otras terminan siendo, en palabras de Rousseau nuevamente, obedientes a esas situaciones de poder, inclusive esclavos a otras personas. Entonces, ¿por qué hay esa desigualdad? Obviamente, pues de Rousseau al siglo XX hay mucha diferencia, pero pues es algo que obviamente es importante de estudiar y lo ha sido por siglos. Este capítulo que hace, este capítulo es un ejercicio de resumir la literatura de historia económica, sobre todo centrándonos en América Latina, sobre la desigualdad. Entonces, pues lo llamamos los orígenes de la desigualdad en América Latina porque más que ser un recuento de cómo ha sido la desigualdad en la historia, lo que queremos tratar de responder acá, como decía Gonzalo al principio, es: tenemos un país y una región muy desigual. ¿Cuáles son las raíces históricas? Entonces voy a mostrarles un poquito al principio sobre cuáles son algunos de los grandes patrones, pero más que decirles, bueno, la desigualdad en la historia fue tal o fue tal, es hoy en día es muy desigual. ¿Cuáles pueden ser las raíces históricas de eso? Entonces, pues vamos a cubrir los artículos más importantes y hoy vamos a hacer énfasis en las contribuciones modernas. A ver, como dos tipos de análisis. O sea, hay una desigualdad entre países porque tenemos un Canadá, un Estados Unidos rico y una América Latina pobre, y dentro de países. O sea, ¿por qué dentro de Colombia, dentro de Perú, dentro de Ecuador vemos los patrones de desigualdad y de inequidad hoy en día tan fuertes, tan marcados? Dentro del análisis, aunque antes es un gran resumen, surgen como tres grandes ramas: la importancia histórica de la esclavitud, el tema de las tierras y la reforma agraria, y la educación. Entonces, estos van a ser como las tres columnas vertebrales. Obviamente hay más: la formación de las élites, y un par de mecanismos de los que vamos a ahondar también. Pero diría que las tres grandes ramas son las que ya dije. Y al final vamos a hacer como que vamos a volver a la literatura clásica de América Latina y vamos a hacer énfasis en desigualdad y no en ingreso. Antes hay un poquito una discusión, pues la diferencia de ingreso entre diferentes países es desigualdad, pero ¿qué pasa cuando vemos directamente medidas como el coeficiente Gini o otros índices de desigualdad en vez de ingreso? Pues cabe, o sea, esto es un ejercicio fácil que lo pueden hacer ustedes en sus pantallas. Si uno hace una búsqueda de esos de Google, el Ngram Viewer, de desigualdad en América Latina, ha explotado el interés sobre desigualdad en América Latina. Obviamente, pues con la pandemia del COVID-19 se exacerbaron muchos de los problemas que ya teníamos. Inclusive Ocampo habla de una media década, o casi que diríamos que una década perdida con el COVID, y ese interés por la desigualdad básicamente concuerda pues con un alto grado de desigualdad histórica en América Latina. Entonces, si uno mira las series, por ejemplo, de Leandro Prados de la Escosura, un historiador económico basado en España, pues vemos que ha habido un crecimiento secular de la desigualdad en América Latina. No importa si lo medimos pues con diferentes conjuntos de países, los cuatro más ricos, los seis más ricos, los 15 más ricos, todos los que tenemos datos, hay en general un incremento en la desigualdad y obviamente pues a niveles muy altos. Sabrán que América Latina no es el continente ni el más rico ni el más pobre del mundo, pero sí es el más desigual. Pues ahí podemos entrar todo un debate sobre Kuznets, por ejemplo, de que justamente son los países de ingreso medio los que tienen más desigualdad y pues por qué América Latina está
no en el extremo de pobreza de África, no en el extremo de riqueza de Europa, Norteamérica, pero sí en el extremo máximo de desigualdad. Hay una buena noticia, por ejemplo, los trabajos de Nora Lustig y coautores. Hay un ligero declive de la desigualdad durante los 2000, quizás es algo que Francisco después les va a hablar como cómo podemos reducir la desigualdad. Y acá, pues, por ejemplo, los programas de transferencias condicionales fueron importantes durante los 2000, pero vuelve y juega, pues con el COVID-19, muchas de estas ganancias en términos de combatir la desigualdad, pues se fueron al trasto porque estamos otra vez como en borrón y cuenta nueva, en el paso cero, de volver a repensar este tema. Entonces creo que es algo pues que ha sido importante y quizás hoy en día es aún más importante después de los estragos de la pandemia. Eh, Hay una visión un poco contraria, y no sé si a lo mejor Beatriz va a hacer énfasis en esto, pero por ejemplo los trabajos de Jeff Williamson, profesor emérito de Harvard, dice cuál desigualdad, o sea, es difícil saber cuál es la desigualdad histórica en el continente, que no es el énfasis de este estudio. Estamos hablando más sobre las raíces que sobre las medidas, pero él dice más o menos, o sea, no hay datos de esto, pero más o menos pues él considera que el aumento de la desigualdad es un fenómeno reciente. Estamos más o menos hablando sobre el mismo siglo que estudia Piketty, y uno de los argumentos es que el gran aumento de desigualdad es algo que ocurre con la Belle Époque, con la integración de las economías latinoamericanas al comercio internacional, y que eso fue realmente lo que conllevó a la mayor desigualdad. Acá en este trabajo pues vamos a hacer énfasis más en los orígenes coloniales, pero es difícil pues debatir porque no hay números. Algunos de los pocos números los vemos acá en el gráfico de la derecha, y estos son diferentes investigadores que han tratado de decir, bueno, cuáles eran históricamente los grados de desigualdad de diferentes sociedades, y el máximo o uno de los máximos, de nuevo, se necesita más ingreso para tener más desigualdad. O sea, no se puede tener desigualdad cuando todo el mundo está en la línea de pobreza, como algunas economías subsaharianas hoy en día. Se necesita algo de ingreso. Entonces, por ejemplo, vemos que el virreinato de la Nueva España hoy en día, México, es una de las sociedades más desiguales históricamente. Entonces es como, o sea, es cuál es esa frontera de desigualdad. Entonces estos son trabajos pues que están en la literatura, y a los que hacemos referencia en la introducción del capítulo. Es difícil hablar de qué pasa durante el periodo de la postindependencia de América Latina. Tenemos buenos datos coloniales. Después de la independencia hay como todo un debate. Este es uno de los gráficos mostrando pues casi que no hay ningún patrón. Hay personas pues que hacen énfasis en que inclusive no había suficiente desigualdad, visión que no compartimos, pero por ejemplo la del profesor Cosworth, nuevamente este énfasis en los booms de los commodities, el trabajo de Leticia Arroyo Abad, gente como Aldo Musacchio y coautores pensando en la educación, y hay un trabajo que también recomiendo muy bueno sobre Mateo Uribe Castro, creo que hoy en día en los Andes también, sobre los bienes muertos, la desamortización de la tierra del clero. Lo que queremos explicar nosotros, pues como para entrar en materia, es estos mapas, estos gráficos que les voy a mostrar después. Tenemos como dos visiones, ¿no? Un norte rico, una Latinoamérica pobre, pero dentro de esa América Latina un continente muy desigual. Y es cómo podemos explicar no solamente esos patrones de riqueza o pobreza a los que estamos un poco más acostumbrados, sino esas realidades de la distribución inequitativa del ingreso en países como Colombia, en Brasil, luego vamos a ver Chile en términos de tierras, por qué estos países son tan desiguales hoy en día, y de nuevo pues una invitación a estudiar el pasado para tratar de entender estos patrones modernos. Quizás nuestro artículo, pues como bandera para eso, son los trabajos de Engerman and Sokolov, originalmente publicados en 1997, un libro titulado How Latin America Fell Behind, donde trataban de explicar por qué había un norte rico y un
sur pobre, un Latinoamérica pobre, básicamente un trabajo cualitativo, enfocándose en el continente americano y el argumento más o menos pues es más complicado que eso, pero para resumir es que hay unos recursos naturales que hacen posible el desarrollo de ciertas instituciones, en este caso coloniales, y que eventualmente van a tener un impacto a largo plazo. Entonces, por ejemplo, hay diferencias de tierras en Brasil versus acá en Vancouver, y si quiero establecer una plantación de azúcar, va a ser más probable que tenga éxito en Brasil versus en Vancouver, y dado el tipo de tierras que tengo, pues si voy a tener una institución como la esclavitud, de nuevo, pues va a ser más posible, probable que eso prospere en Brasil versus en Canadá, y eso a largo plazo pues va a tener un impacto importante, en este caso negativo, es decir, puede que en su época esas economías fueran prósperas, pues sabemos del caso de Cuba, de Barbados, de Guadalupe, de Martinique, que eran economías muy ricas en términos coloniales, inclusive entrado en 1800, sabemos que Cuba era más rico que los Estados Unidos, pero que a largo plazo pues van a generar situaciones de desigualdad extremas, pues que van a ser negativas en términos de crecimiento, y obviamente pues este es como el argumento histórico que toman después Acemoglu, Johnson and Robinson, para hacer estimativos más econométricos, donde es importante la identificación causal, etcétera, etcétera, y son temas pues que vamos a ver al final cuando hagamos las replicaciones, pero el argumento central pues es el de Engerman y Sokolov, que a propósito hace poco falleció Stan Engerman. Quizás el primer gran trabajo que trata de medir esto para América Latina es el de Melizadel, con la Mita en la frontera entre Bolivia y Perú. Y la idea acá es que hay una institución colonial, o sea, hay muchas instituciones coloniales. Hablamos ya de la esclavitud, está la mita, la encomienda, los obrajes, los resguardos, etcétera, etcétera. Yo estudio la mita y planteaba un argumento econométrico alrededor de estas líneas. Técnicamente pues es una regresión discontinua, o sea, está uno adentro o está fuera de la mita, y las personas que hoy en día, aunque esta institución pues se extinguió hace mucho tiempo, que están adentro de la mita, hoy en día son más pobres, tienen menores niveles de consumo y mayores niveles de desnutrición para los niños. Entonces, pues es entender nuevamente por qué es pobre o por qué es desigual el Perú, o partes de Bolivia, y ir al pasado para estudiar pues qué fue lo que pasó, y luego tener un argumento pues de que no solamente es la mitad, sino también el número de haciendas, la provisión de bienes públicos, etcétera, etcétera. Este fue como uno de los primeros artículos pues que empezó toda esta revolución que seguimos estudiando con Francisco. Hay otros ejemplos, por ejemplo, Luz Marina Arias tiene un artículo con Flores bastante reciente sobre las haciendas en México. Entonces, sitios que están más cerca de las haciendas jesuitas, hoy en día son más ricos versus otro tipo de haciendas. Jean-Paul Faguet con Fabio Sánchez y Matajira, también de la Universidad de los Andes, miran el caso de las encomiendas en Colombia. Entonces, no solamente pues vemos el impacto de la mita, sino de otra institución colonial, en este caso la encomienda. Entre más cerca están hoy en día los municipios de las encomiendas, son más ricos, muy probablemente pues porque estaba más cerca de las cabeceras municipales en ese momento de los centros administrativos de poder español. Alex Rivadeneira tiene un artículo fascinante sobre los conciertos o la institución del concertaje en Ecuador, donde estaban aunados los indígenas a la tierra, literalmente, y a hoy desafortunadamente sigue esa expresión en Ecuador de vender la tierra con o sin indios. Y es pues casi que una cosa feudal, de que cuando uno compra un pedazo de tierra, pues en su momento con los concertajes venía con los indígenas, y el trabajo fascinante de Alex Rivadeneira es mostrar que a hoy en día esos sitios que tuvieron mayor prevalencia de conciertos y concertajes tienen menor movilidad social.
Entonces, de nuevo, pues lo que decía Gonzalo, que es como cómo tratamos de explicar hoy en día los patrones de riqueza y pobreza y cómo es importante irnos hacia las instituciones coloniales, la mita, la encomienda, las haciendas, los conciertos, para entender esos patrones de riqueza o de pobreza hoy en día. De nuevo, el argumento central de Engerman y Sokolov, de desigualdad de recursos naturales, básicamente es un argumento sobre desigualdad a través de la esclavitud. Ahí vemos un grabado de las plantaciones de esclavos en Brasil, de Rugendas, en 1832, bueno, todavía existía esta institución. Y de nuevo, como es importante recalcar que pues ya no existen ni mitas, ni bueno, resguardos, sí, ni encomiendas, ni obviamente plantaciones como existían antes, pero como esas estructuras económicas y de poder, nuevamente, pues volviendo a Rousseau, tienen un impacto a hoy en día. Entonces acá vemos no solamente pues la figura, sino el grado de Rugendas, sino también pues en términos de datos, cuáles eran los sitios que tenían mayor número de concentración de esclavos. Obviamente pues Brasil y también las Guyanas holandesas, francesas y británicas. Y lo que tratamos de ver con Francisco es si hay nuevamente un impacto a largo plazo de estos patrones de esclavitud. La primera persona que estudió esto es nuestro colega Nathan Nunn. Lo hizo para diferentes países de las Américas. Entonces la idea acá es si había más número de esclavos históricamente a nivel de países. Entonces vemos, por ejemplo, la comparación extrema sería Haití versus Estados Unidos o Canadá. Entre mayor número de esclavos históricamente, menor ingreso hoy en día. Pues hay muchos problemas con hacer esto a nivel de país en términos econométricos. Nathan también lo hace a nivel de Estado. Entonces, si uno se centra en un país, en este caso van a ser los Estados Unidos, ya no en 1750, sino en 1860, estamos hablando pues los años justo antes de la guerra civil, pues que donde la esclavitud es uno de los grandes temas. A mayor población esclava, también mayor desigualdad hoy en día. Entonces, como una variable del pasado, una estructura económica colonial o postcolonial puede tener un impacto a largo plazo, en este caso pues el de esclavitud en Estados Unidos, que para ese momento ya era una república independiente de Inglaterra, pero donde sigue habiendo un impacto, o sea, sitios que tuvieron muchos esclavos, estamos hablando de Luisiana, Mississippi, básicamente los estados del sur, son hoy en día más desiguales. Entonces pues igual esto todo es una correlación, no sé qué tanto estén entre causalidad y correlación, pero es algo importante también de examinar. Esto se puede hacer no solamente a nivel pues, de país, de estado, sino casi que a nivel de municipal, pues el equivalente en Estados Unidos a nivel de condado. Y vemos pues que a mayor número de esclavos en el pasado, obviamente, menor ingreso hoy en día. Y pues lo que quizás es todavía más dramático, a mayor población esclava en el pasado, mayor desigualdad hoy en día. Y pues uno de los trabajos subsiguientes, por ejemplo, de Graciela Bertocchi y Arcangelo Di Mico, es ver cómo el capital humano puede ser uno de los grandes mecanismos a través de los cuales pues todavía seguimos viendo esa desigualdad hoy en día, y es algo que vamos a ahondar más tarde. Esto es algo que hemos replicado con mi coautor Bill Maloney, hoy en día economista jefe para América Latina y el Caribe, donde vemos a nivel subnacional para las Américas, ya no solamente para Estados Unidos, ya no solamente pues a nivel nacional, donde mayor esclavitud nuevamente se ve reflejada en mayor desigualdad. No importa si estamos incluyendo controles geográficos o no, y la idea acá es, bueno, esto es si realmente es por la esclavitud o es porque las tierras son diferentes, porque la geografía es diferente, porque la temperatura, los patrones de lluvia, etcétera, son diferentes.
Cabe resaltar pues que obviamente el tema de la esclavitud ha sido muy importante para la historia y la historiografía norteamericana, pero cuando uno se pone a ver, son datos del Atlas Transatlántico de Esclavitud de la Universidad de Yale, los historiadores Eltis y Richardson, vemos que el país que más esclavos recibió, estos son datos hasta 1867, o sea, final de la guerra civil estadounidense, fue Brasil. O sea que sí, se recibieron muchos esclavos en el sur de los Estados Unidos, pero mayoritariamente los esclavos en este comercio transatlántico se fueron al Caribe, más que Centroamérica, y a Brasil. Antes, pues Colombia también recibió muchos, pero el flujo de esclavos a Brasil es 4 veces el flujo total de los Estados Unidos. Por esa razón, con Humberto Laudares nos enfocamos en Brasil, y también tratamos de no solamente hacer un argumento de correlación, sino también de causalidad, utilizando la línea de Tordesillas. Puede que conozcan el Tratado de Tordesillas. En 1494 se separan, cuando ni siquiera habían descubierto Suramérica. Hay como dos grandes esferas de la división del mundo entre Portugal y España. Ese pedacito que ven ahí le queda a Portugal, y ese es el origen de la colonización portuguesa de lo que hoy en día es Brasil. Entonces podemos comparar dentro de lo que hoy en día es Brasil un lado portugués y un lado español, y el argumento histórico es que los portugueses estaban especializados en el tráfico y la trata de esclavos relativo a los españoles. Entonces que podemos utilizar esta línea para tratar de diferenciar no solamente pues el impacto histórico de este tratado, sino en particular un salto en el flujo de esclavos. Y eso es exactamente lo que vemos cuando hacemos la regresión. Es una regresión discontinua parecida a la de Melissa-Dell, en este caso pues por esta línea, y vemos que en el lado, entre comillas, portugués de Brasil hay mayor número de esclavos. Estos son datos del censo de 1872 a nivel municipal, o sea, datos bastante desagregados, versus en el lado español, entre comillas, de Brasil, y que a hoy en día, y pues es un trabajo totalmente en línea con Engerman y Sokolov, es decir, cuando este salto en instituciones coloniales puede tener un impacto a largo plazo de desigualdad. A hoy en día, cuando podemos medir la desigualdad, hay mayor desigualdad del lado, nuevamente, antiguamente portugués, aunque obviamente pues hoy en día son parte del mismo país que son Brasil. Entonces es una manera pues como de explotar un tratado histórico de manera econométrica para obtener resultados que creemos son más causales que los que estaban en la literatura. Entonces, de nuevo, para resumir, a mayor incidencia esclava, históricamente, obviamente, pues la institución de la esclavitud se abolió en Brasil en 1888, fue el último país en el hemisferio en abolir esta práctica. A mayor esclavitud en el pasado, mayor desigualdad hoy en día. ¿Okay? Y pues luego vemos en el resto del artículo, pues si también hay diferencias de ingreso, no vemos muchas diferencias de ingreso, básicamente un cero mal estimado, pero una vez empieza uno a descomponer ese ingreso, en este caso en términos raciales, ingreso de los afro-brasileros versus ingreso de los brasileros blancos, un gran salto. Entonces, de nuevo, es un artículo que se centra no en el ingreso como tal, sino en la distribución del ingreso, y sobre todo pues en el componente racial, un gran salto entre ingreso de negros y de blancos en Brasil hoy en día, nuevamente en esta línea del Tratado de Tordesillas históricamente, que es la que nos ayuda a identificar el efecto a través de la esclavitud. Cabe resaltar que, como decía al principio, pues la relación entre ingreso y desigualdad es compleja. Si seguimos a Kuznets, cuando hay mucha pobreza hay poca desigualdad, porque pues simplemente no hay suficientes personas ricas para que haya desigualdad.
cuando hay mucha riqueza, estamos pensando, por ejemplo, en las sociedades nórdicas o escandinavas, hay poca desigualdad, como que todo el mundo tiene un buen ingreso, pero son en esas economías intermedias, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, América Latina, donde hay ciertos sectores modernos, ¿no? Entonces pensemos en el caso de Colombia, históricamente cuando hay desarrollo de las primeras grandes industrias, que vemos esos grandes saltos de desigualdad. Entonces, pues Colombia no está a nivel de distribución, a nivel de ingreso de África, pero tampoco está a nivel de distribución de ingreso de Escandinavia. Entonces, por eso vemos pues como una acumulación o una distribución del ingreso más inequitativa en América Latina versus en países bien sea más ricos o bien sea más pobres, y pues eso es algo que también vemos a nivel municipal para Brasil. Hay otros trabajos, pues queríamos recalcar también el caso de Colombia, de Acemoglu y coautores con Camilo García Jiménez, donde encuentran pues, cosas similares para Colombia, sitios que tuvieron mayor concentración de esclavos en el pasado. Acabamos la gráfica en 1843. Acuérdense, pues 10 años antes de la abolición de la esclavitud con José Hilario López, tienen menores ingresos hoy en día. Entonces estamos hablando pues como ahora a nivel más local, pues Chocó versus Bogotá. Chocó tuvo muchos esclavos, el Cauca tuvo muchos esclavos, y históricamente Bogotá tuvo menos esclavitud, y pues hoy en día son sitios más pobres, obviamente correlación versus causalidad. Entonces pues, lo que tratan de argumentar ellos es que se puede hacer una estrategia de identificación ya no con regresión discontinua, sino con variables instrumentales utilizando el número de minas históricas, especialmente de oro. Entonces, donde hubo más minas históricas, históricamente de oro, hubo más concentración de esclavos, más pobreza, y es algo pues que persistió en el tiempo para Colombia. Ok, el segundo gran tema, y no sé si hay preguntas, creo que hay mucha actividad en el chat, pero desde que no haya interrupciones, pues voy a seguir. El segundo gran tema es la tierra. Creo que no necesitan la presentación para darse cuenta de la importancia de este factor. Quiero hablar de los artículos más recientes. Creo que hay una explosión sobre todo sobre reforma agraria en la literatura de economía y ciencias políticas. Quizás el primer trabajo es de Melissa Dell, y la que habíamos hablado antes de la Mita, sobre la Revolución Mexicana, cómo durante la Revolución Mexicana de 1910 hay unos patrones de distribución de la tierra que hoy en día siguen siendo importantes en México. De nuevo, esta idea pues, de vincular el pasado con el presente. Eduardo Montero tiene un trabajo mucho más reciente, interesante, sobre las cooperativas en El Salvador, y cómo pues, este tipo de derechos de propiedad afecta la productividad y el tipo de cultivo que hoy en día se implementa en El Salvador después de la reforma agraria de 1980. Marcus Albertos, también de la Universidad de Chicago, tiene todo un libro sobre el tema y dos artículos relacionados, uno sobre cómo la reforma agraria redujo el conflicto en el Perú. Estamos hablando del Sendero Luminoso, una violencia de guerrillas parecida a la nuestra, y también, y quizás este es como el resultado negativo, cómo esa reforma agraria conllevó a menor acumulación de capital humano, es decir, menor educación en el Perú. Entonces, pues como la visión positiva, menor conflicto, y la visión negativa, menor educación. Y como les decía, ha habido como una explosión en estos temas. Recomiendo el libro de Albertus, que es bastante provocador. El argumento es que ha habido más redistribución y reforma agraria en autocracias en América Latina que en democracia. Entonces, pues es algo para pensar. O sea, creo que lo más intuitivo es pensar que son las democracias las que han distribuido más tierra, y resulta que no ha sido el caso históricamente en América Latina. Juan Sebastián Galán de los Andes tiene un artículo interesante sobre reforma agraria y movilidad en Colombia, encontrando efectos positivos. María del Pilar López, también de los Andes, estudia la reforma agraria, en particular el ANUC, como una estrategia política de cooptar los líderes. Entonces, que no fue una reforma agraria
exitosa, sino que fue una reforma agraria donde se utilizaron la repartición de tierras para cooptar los líderes, entonces pues agregando ese elemento de economía política. Nicolás Lilo Bustos estudia reforma agraria en Chile, lo mismo este artículo de Jaimovich y Toledo, viendo el tipo de cultivo, la distribución de la tierra, y lo que es interesante y pues catastrófico en el caso chileno es que una contrarreforma agraria, ¿no? Entonces, pues es como comparar el gobierno de Allende versus de Pinochet, entonces hay como, están los dos lados de la moneda, qué pasa con la reforma agraria y qué pasa con una anti-reforma agraria, y según los estudios de Dani Jaimovich y Toledo, encuentran un aumento en el conflicto, sobre todo mapuche en Chile, después de la contrarreforma agraria. Y hay otros artículos, pues que no quiero expandirme demasiado en esto, pero pues que tienen mensajes similares para otros países que no son en América Latina, para Estados Unidos, para Italia, para Alemania. Em, y el tercer gran tema que queríamos hacer énfasis en el artículo es el de educación. Nuevamente ahí vemos un mapa con los niveles educativos, sabemos del norte rico, Latinoamérica pobre, pero también podemos hablar de un norte educado y de un Latinoamérica no educado. Los extremos siguen siendo Estados Unidos y Canadá. Y lo que vemos es que, y obviamente estos datos son históricos, pero pues se correlacionan en el tiempo, a mayor educación en Estados Unidos y Canadá, también menores niveles de desigualdad hoy en día, y el opuesto con países como Brasil y Colombia, siendo pues muy desiguales y históricamente menos educados que los vecinos del norte. Esto es algo que también han estudiado Acemoglu y coautores, un trabajo con Pablo Querubín en el caso de Cundinamarca, no sé si lo hayan visto en clase, por ejemplo, pero lo que dicen ellos es que lo importante no es la desigualdad económica, sino también la desigualdad política, y pues eso quizá sea algo para discutir en las preguntas. Es algo que yo he trabajado también en el contexto de las misiones jesuíticas en lo que hoy en día es Paraguay, Brasil y Argentina, a mayor proximidad de las misiones jesuíticas o a menor distancia. Vemos que los sitios que están más cerca de las misiones jesuíticas tienen mayor educación, mayor ingreso, y de hecho son más iguales o menos desiguales hoy en día. Entonces, pues es de nuevamente como pensando en un shock histórico de capital humano educativo, que puede tener impacto a largo plazo, no solamente en términos de educación e ingresos, sino también de desigualdad hoy en día pues en países de la región. Y otro artículo con mi coautor Bill Maloney, que ha mencionado antes, sobre ingenieros. Entonces acá es pues, otra vez el contexto norteamericano, aunque lo extendemos para el resto de países de la región, donde vemos que estudiamos el impacto a largo plazo de la concentración y de la formación de ingenieros en la segunda revolución industrial en Estados Unidos a partir de 1870 hasta 1914, y también vemos pues que no hay un impacto, o sea, hay un impacto positivo y significativo de los ingenieros en ingreso. No lo vemos en términos de desigualdad, sí lo vemos en términos de patentes, pues que es otra de las medidas históricas que se utilizan en la literatura para medir innovación, y de la ubicación de las universidades que explotamos para identificación en este artículo, que son estos llamados land grant colleges, sitios como MIT, que recibieron donaciones de tierras para expandir sobre todo el currículum en lo que en ese momento eran las primeras carreras de ingeniería. Eso también está impactando la desigualdad hoy en día pues en una economía desarrollada como los Estados Unidos. Hay otros trabajos más o menos relacionados o no con estos temas. Cuando queremos estudiar educación e ingresos, es importante también mirar los flujos de migración internacional. Hay dos grandes trabajos sobre esto, para Argentina y para Brasil. El primero de Federico Droller, Martin Fishbein y Santiago Pérez, viendo que Argentina es el segundo país que mayor número de inmigrantes recibió en esa época, pues lo que se llama la era de las grandes migraciones a partir de 1850, reciben 6 millones de
de visitantes internacionales de España e Italia, y algo muy parecido para Brasil, que recibe 4.5 millones de inmigrantes, y es algo que estudia Aldo Musacchio y coautores, pues de esa relación que no solamente son los niveles locales de educación, sino que si hay un flujo de personas que en este caso estaban más educadas, pues eso va a tener también un impacto, en este caso positivo, sobre la población y la economía local. De no hay otros temas pues que no ahondamos en el artículo, pero por ejemplo la persistencia de las élites, hay un gran trabajo de Javier Mejía también sobre Colombia, sobre ligar las élites industriales y económicas en Antioquia con las redes de los banqueros, y cómo pues se empiezan ahí, son unas ilustraciones muy bellas, se empiezan a unir las diferentes familias en lo que en el pasado pues eran las élites de 1900 y 1800 en Antioquia, y pues que hoy en día siguen siendo los grandes conglomerados como el sindicato antioqueño, hoy en día pues con el nuevo nombre del GEA. Y a nivel nacional un trabajo también de Leopoldo Ferguson y Juan Fernando Vargas de relación entre conflicto y democracia, muy presente para Colombia, pero también muy presente para Venezuela, ese conflicto dentro de las élites, pues pensamos por ejemplo en el Frente Nacional de Colombia, y eso tiene un equivalente con los acuerdos del punto fijo de Venezuela, y cómo son ese desacuerdo entre las élites, en el caso colombiano, liberales versus conservadores, versus básicamente el conflicto similar en Venezuela, los que han sido responsables de las grandes crisis, sobre todo en términos de explotación de petróleo en el vecino país. También hay otros trabajos sobre, por ejemplo, la importancia de la salud, no solamente de la educación, en este caso de Eduardo Montero y John Denton Schneider, que utilizan la erradicación de la enfermedad de Chagas, que es importante para Brasil, pero también para Colombia, y cómo eso puede llevar a desigualdad no solamente de ingresos, sino también de acceso a mejores clínicas, mejor cubrimiento sanitario, desigualdad de salarios, por ejemplo, los trabajos de Pablo Astorga, pues que es decir, no solamente es desigualdad de asalariados versus no asalariados, sino dentro de los asalariados, pues también hay como se disparan las diferencias entre los diferentes quintiles, pues parecido al argumento de Piketty para Francia. Lo último que quería hablarles para terminar sobre el tiempo es el trabajo que hicimos de replicar estudios clásicos para la región. Entonces estamos hablando de Acemoglu, Johnson and Robinson, que ya lo mencionamos, trabajo de Brunan Gallego a nivel subnacional para las Américas, de mi colega Claudio Ferraz, acá en UBC, sobre inmigración en Sao Paulo, y uno de los trabajos que ya mencioné con Bill Maloney. Y acá la idea es ver cómo estos grandes trabajos clásicos en la literatura que miraron el impacto sobre ingreso cambian una vez vemos no el impacto sobre ingresos, sino sobre desigualdad. Entonces creo que la mejor ilustración de eso, y quizá el más conocido, va a ser el de Acemoglu, Johnson and Robinson, este instrumento que utilizan ellos de qué tan factible o qué tan fácil sería para los colonizadores europeos de estar en diferentes sitios. Entonces, pues el caso clásico es comparar Mali versus Australia, y cómo eso pues puede tener un impacto a muy largo plazo a través de las instituciones, según el argumento de ellas. Entonces, entre más fáciles para estos colonizadores europeos asentarse en Estados Unidos, Canadá, Australia, mayor ingreso per cápita; entre más difícil lo es, a menor ingreso per cápita. Esto es pues bastante marcado, es uno de los artículos más famosos de la literatura. No vemos que ese sea el caso con el coeficiente Gini, pues que es quizás una de las mejores medidas de desigualdad. Entonces, como es un artículo muy famoso para ingreso, pero no funciona para desigualdad, y de nuevo, pues lo que estaba hablando antes de la curva de Kuznets, que si hay demasiada pobreza no va a haber desigualdad, si hay demasiada riqueza no debería haber desigualdad, aunque obviamente pues los trabajos de Piketty cuestionan eso para Estados Unidos, pero que son estos países de ingreso medio, donde está América Latina, donde hay mayor desigualdad. Entonces, pues creo que eso es como la exposición más clara de esta idea.
También se puede ver a nivel subnacional los trabajos de Miriam Brum y Pancho Gallego, mirando las buenas, malas y feas actividades coloniales, donde la mayoría de los resultados colapsan una vez miramos los resultados con niveles de Gini y no con niveles de ingreso como tal. Los mismos trabajos de Claudio Ferraz mirando la importancia que había hablado antes sobre la migración. Simplemente pues no vemos ningún impacto a largo plazo cuando vemos las medidas de Gini versus las medidas de ingreso. Y lo mismo, pues hay que ser autocríticos también. El trabajo de Bill Maloney, donde vemos un gran impacto sobre ingreso de la densidad precolonial, o sea, donde estaban los indígenas antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492, que hoy en día son las áreas más ricas y más pobladas, pues no son las áreas más desiguales. Entonces creo que la lección de este tipo de ejercicios es que es difícil explicar estos patrones de desigualdad modernos con algunas pues, de los trabajos y de las variables claves de la literatura. Lo que sí vemos, pues que es como retomar la idea anterior, es un gran impacto de la esclavitud, bien sea en los estados del sur de los Estados Unidos, pero sobre todo de la esclavitud como tal y de la interacción entre la esclavitud y la densidad precolonial históricamente. Eso es pues como a manera de resumen de lo que hemos visto antes. En términos de resúmenes generales, pues creo que este capítulo muestra la importancia de las raíces históricas de los altos niveles de desigualdad en América Latina. Creo que el énfasis son en esas raíces históricas coloniales y esos recursos naturales de los que hablaba gente como Engerman y Sokolov, más que de los factores precoloniales. Solamente les mostré un estudio sobre los indígenas, por ejemplo, o de los factores de post-independencia de los que hablan otros investigadores, por ejemplo, durante la Belle Époque. Los estudios están tanto a nivel nacional como eventualmente a nivel subnacional y hacen énfasis pues, en identificación econométrica, y también podemos ahondar en esos temas en el espacio de las preguntas. Y diría que los tres grandes determinantes que encontramos son uno, la esclavitud, cómo está determinando los factores de ingreso y de distribución del ingreso hoy en día a nivel nacional y subnacional. La reforma agraria, la importancia de la tierra y la tenencia de la tierra, sobre todo relacionada al conflicto, la importancia de la redistribución y sobre todo de la educación. Y lo que encontramos con estos últimos ejercicios que les mostré, pues es que es difícil mover, cambiar la variable de desigualdad con algunos de los proxies históricos pues comúnmente utilizados en la literatura. Y quizás algo pues más para el espacio de preguntas y respuestas. Creo que la importancia de las políticas públicas, o sea, creo que quizás la conclusión fuera, o sea, les hemos mostrado la importancia de la historia, pues no es caer en el determinismo histórico, y creo que eso es algo que va a explicar Francisco después, respondiendo a algunas de las preguntas de ustedes después de leer el artículo, de ver pues qué pasó históricamente, pero pues qué podemos hacer hoy en día. Y hoy en día pues no podemos cambiar los patrones coloniales de desigualdad, de esclavitud, de la mita, de los obrajes, etcétera, pero pues sí podemos contrarrestar esos factores en términos de políticas públicas que sean más eficientes y que tengan, pues que sean conscientes de esas realidades históricas. Entonces creo que paro acá, estamos creo que todavía sobre el tiempo y le doy la palabra a Beatriz. No sé si tengas diapositivas. Nuevamente gracias por la atención y encantado de recibir sus comentarios y preguntas. Hola Felipe, muchas gracias. Beatriz, ¿tú tienes diapositivas? ¿Tienes? No. No, no, Ok, no. harás comentarios. Bueno, tal vez Sí. antes de darte la palabra, pues solo quería agradecerle a Felipe por la presentación del paper, que bueno, como ustedes se han dado cuenta, pues ha presentado un panorama enorme de muchísimas contribuciones de los últimos 15 o 20 años. Eh, voy a decir una cosa un poco cliché, pero creo que vale la pena, y es que me recordó esta cita de Faulkner que dice que el pasado no está muerto y ni siquiera es pasado. Lo que vemos es que cosas de hace 2 o 3 siglos siguen siendo muy importantes para comprender la realidad de hoy.
Entonces, espero que la presentación de Felipe les haya abierto el apetito a todos los asistentes para, pues, digamos, ahondar sobre la comprensión de nuestra historia y entender la importancia que tiene para comprender el presente. Eh, la comentarista que hemos invitado y que amablemente aceptó, pues, participar en el webinar es Beatriz Rodríguez Atizábal. Ella es profesora de la Universidad del Pacífico en Perú y es integrante del Grupo Historia y Empresariado de la Universidad de los Andes, pues aquí en Bogotá, y presidenta de la Asociación Colombiana de Historia Económica y Empresarial. Es doctora en Administración de Queen Mary University en Londres, perdón, con maestría en Historia Económica de la London School of Economics y con pregrado en Economía de la Universidad de los Andes. Es integrante del Comité del Business History Collective y cofundadora de la Red de Historia Económica Iberoamericana. Es editora asociada del Journal of Evolutionary Studies in Business, integrante del comité editorial de la revista Tiempo y Economía e integrante del consejo asesor externo del anuario del Centro de Estudios Económicos de Empresa y Desarrollo. Enseña e investiga sobre historia empresarial y económica en América Latina, con especial énfasis en la evolución de grupos empresariales, las familias empresariales y las mujeres empresarias desde la segunda mitad del siglo XX. Junto con un grupo de estudiantes de la Universidad del Pacífico en Lima, creó el podcast titulado Business Pills. Beatriz, entonces te doy la palabra para que por favor nos cuentes tus impresiones. Bueno, muchas gracias Gonzalo por la invitación. A Felipe y a Francisco les puedo confirmar que a mí sí me picó mucho el artículo que escribieron y la presentación que acabas de hacer, Felipe. Y los felicito porque lograron hacer un muy buen balance de los trabajos y de lo que se discute constantemente en nuestra disciplina sobre la desigualdad. Yo voy a hacer los comentarios de acuerdo al paper y mientras que Felipe iba presentando, iba agregando algunas cosas. La cita de Rousseau hace mucho énfasis en esta palabra que es un concepto clave en las discusiones sobre la desigualdad, que es la palabra privilegios, porque finalmente a lo largo de más de 3 siglos la sociedad se ha diferenciado y se ha segmentado de acuerdo a los privilegios que tienen ciertos grupos sociales, accesos como los que mencionó Felipe, de acceso a la educación, acceso a la tecnología y los ingresos, y también acceso a la propiedad privada, Y lo maravilloso de tener este tema de la desigualdad como un objeto de estudio es que se le pueden dar diferentes miradas. Entonces yo voy a ir un poco por esas diferentes miradas que presentan y haciendo comentarios, que es más una cuestión de sigamos investigando y sigamos mirando esas raíces. Yo resumiría en una frase lo que ustedes plantean en términos de la cuestión de la historia de la desigualdad. En el caso de América Latina, podríamos decir que la colonia fue la raíz de la desigualdad, ¿cierto? Con la esclavitud, la hacienda, la mita y otras formas de relación en el mercado laboral, en un mercado laboral inexistente pero naciente. La primera globalización fue en donde se consolida por fin estas brechas, y el siglo XX es en donde se da la profundización de la desigualdad. Y me voy al texto de Schiedel, que es un texto que además he referenciado y me gustó mucho. Es que él dice que son 4 los jinetes niveladores: la guerra de movilización masiva, las revoluciones transformadoras, y ahí dice como el comunismo, el colapso del Estado y los episodios de peste y pandemia. Si hacemos un poco una revisión de estos asuntos, yo iniciaría por el conflicto, y el conflicto y la ausencia del Estado han generado desigualdades en el siglo XX que aún no hemos terminado de probar. Por ejemplo, en el caso de Colombia y de Perú, que lo mencionan ustedes en el texto, pero en el caso de Colombia, los trabajos de Andrés Dávila
y de Angélica Redberg demuestran que el conflicto tuvo diferentes intensidades en las regiones de nuestro país y que el conflicto y la manera como el Estado y las Fuerzas Armadas manejaron ese conflicto y la inversión que se hizo en términos del presupuesto nacional, pues muestran regiones que tienen una mayor o una menor desigualdad comparada con otras regiones, con otros departamentos, pero también internamente. Y yo creo que yo sugiero y siempre que al conflicto hay que darle un peso mayor en este análisis multidimensional de la desigualdad, en el sentido que finalmente para el siglo XX sí genera una diferencia entre los países de América Latina. Y me recuerda mucho este asunto del conflicto, el caso de la India y los trabajos que se están haciendo recientemente en los últimos 15 años sobre la India. Entre ellos, hay un grupo de investigación entre Oxford y Queen Mary que hablan sobre política y desigualdad, teorización y nuevos análisis matemáticos, en donde la India resulta ser un caso en donde pareciese que convendría más dividir a la India por regiones que continuar hablando de ella como nación, en el sentido que conflictos religiosos, culturales, demuestran que que aumenta la desigualdad. Entonces, yo diría no solamente el conflicto como la guerra, como el conflicto interno que tenemos nosotros, sino también otro tipo de conflictos entre etnias y razas. Y creo que allí podría ser un asunto interesante para seguir discutiendo la desigualdad y cómo tiene un impacto. Otro asunto que me pareció fascinante del artículo y de lo que conversó Felipe es la hacienda y las formas de relación en el mercado laboral, que finalmente para una historiadora empresarial como yo, lo que llama la atención es, yo estudié grupos empresariales y los sigo estudiando en Colombia, los 25 grupos empresariales más grandes del país y cómo internalizan sus capitales, cómo internalizan el mercado de capital, de recursos y de gerentes. Y lo que siempre me quedó en pregunta es cómo puedo hacer yo para medir el impacto que tienen los grupos empresariales en la desigualdad. Y creo que allí ese es otro punto en donde en donde nos tenemos que hacer muchas más preguntas. Y es si América Latina es una región en donde los agentes de mercado que han dominado son las multinacionales, las empresas propiedad del Estado, los grupos empresariales y las pequeñas y medianas empresas propiedad de familias, cómo esa estructura de mercado que además nos han denominado, Rosa Schneider nos ha denominado como un capitalismo jerárquico, cómo ese capitalismo jerárquico y crony capitalism en el caso de Stephen Haber nos llevan a organizar, nos llevan a que haya ciertas características del mercado laboral, de la propiedad privada, ¿cierto? De estos derechos de propiedad privada que tienen un impacto sobre la desigualdad durante todo el siglo XX, porque la intensificación y las diferencias de la propiedad, de si son los grupos los que dominan el mercado o si es la pequeña y mediana empresa, ha variado a lo largo del siglo XX y eso nos podría también ayudar a ser una variable interesante para medir la desigualdad. Mencionan ustedes los ingenieros y fascinante ese trabajo porque además acaba de ser publicado un primer resultado del trabajo de Ted Beatty e Israel Solares sobre los ingenieros globales y cómo en esta primera globalización ingenieros formados en universidades de Estados Unidos se movieron alrededor del mundo difundiendo conocimiento, ¿cierto? Haciendo transferencia de conocimiento y difundiendo tecnología. Y entonces yo diría también este acceso a la tecnología y los usos alternativos que se le dan, sería muy interesante incluirlo dentro de la discusión de las desigualdades.
porque hubo difusión del conocimiento, o sea, sí los países desarrollados se formaron ingenieros que transmitieron conocimiento alrededor del mundo, pero también estamos enfrentados a una segunda globalización que además, imagino lo que convoca al curso de Gonzalo, esta pregunta de por qué si somos un mundo globalizado sigue habiendo un aumento y donde hay más movimiento de capitales sigue habiendo aumento de la desigualdad. Hay un trabajo reciente, creo que fue publicado en los últimos 5 años, de Andrea Tesei, en donde él estudia cómo los móviles, los teléfonos móviles, permitió la financiarización de las regiones con menos necesidades básicas satisfechas de África. Entonces, sí hay un asunto en cómo la tecnología permite o no el acceso de las personas, de los individuos al capital, al capital sobre todo, y algunas necesidades básicas. Entonces yo diría ahí también, ese me parece un punto clave de su trabajo que mencionaron los ingenieros y creo que o sea, es una conversación que hay que continuar dando. Por último, yo veo que hay una tensión constante entre educación, la política pública de educación que inició desde finales del siglo XIX en algunos países, más tardíamente en la década de los 20, pero la educación se ha convertido, y un poco para usar las palabras de otros autores, en el caballito de batalla para reducir la desigualdad. Y hay que cuestionar un poco la relación entre un aumento en la educación primaria, secundaria y superior versus cómo cambia el mercado laboral. Y ese mercado laboral, si realmente sí está recibiendo esos nuevos individuos con nuevas habilidades. Y aquí regreso de nuevo al sector privado, y es cómo ese sector privado aprovecha esa nueva formación de capital humano y si eso tiene paridad en los salarios, que son preguntas que también nos podemos hacer en el largo plazo y principalmente desde la primera globalización. Y por último, me sorprendió un poco, pero me imagino que es porque lo desarrollan en el resto del libro, y es el asunto del discurso político, de cómo el discurso político afecta o no los cambios, afecta o no la desigualdad y las percepciones que se tienen sobre la desigualdad. Y eso inmediatamente me recordó los trabajos que se publicaron en Francia y en Inglaterra, sobre todo, o sea, trabajos recientes, sobre cómo el discurso político, y en Estados Unidos también el discurso político de Trump, el Partido Nacionalista en Francia y los líderes del Brexit, cómo su discurso político en redes sociales, o sea, los mensajes que mandaron en Twitter, generaron de una vez inmediatamente una segmentación social que, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, sencillamente revivió la división entre obrero y aristocracia, una división tradicional desde el imperio. Y yo diría que, que también es eso, es algo que se puede seguir, que se podría discutir en el largo plazo en términos de la desigualdad, es el discurso político, y ustedes muy hábilmente lo mencionan en una frase en uno de los párrafos iniciales, en donde dicen, bueno, de desigualdad realmente, la desigualdad realmente se introduce en la política en los últimos 30 años. Y cierro aquí porque creo que ya se acabaron mis minutos. Cierro diciendo que básicamente, diciendo que la, la desigualdad es definitivamente un problema multidimensional. Y es importante verlo, es multidimensional y es muy importante verlo en el largo plazo para poder lograr entender
entender cuáles son las políticas a futuro que se deben aplicar y sobre todo para lograr llegar a un punto en donde podamos hacer un análisis del bienestar individual. Y este asunto del bienestar individual ya se está haciendo para algunos países de África, se están haciendo estudios de análisis, se hace seguimiento de individuos, no de hogares, sino de individuos. Ya hay una encuesta que tiene 10 años de datos del mismo individuo para poder ver y entender esa movilidad social y esa relación que tiene con la educación y el empleo. Así que creo que esta mirada histórica de la desigualdad, y no lo digo porque soy historiadora económica y empresarial, lo digo porque definitivamente entender estas tendencias va a ser lo que va a permitir hacer una mejor política pública, una política pública informada. Y ya con esto cierro. Muchas gracias. Beatriz, muchas gracias. Bien, nos quedan unos 8 minutos para, antes de cerrar el webinar, entonces quiero la palabra a Francisco Eslava, que es coautor del paper que presentó Felipe en la primera parte del webinar, para que por favor comente o reaccione a los comentarios de Beatriz. Y además a Francisco le enviamos unas preguntas que hicieron nuestros estudiantes la semana pasada. Entonces eran muchísimas preguntas, pero pues de golpe, Francisco, tú puedes dar algunas luces de cuáles podrían ser las respuestas. Gonzalo, mil gracias a Beatriz por tus comentarios, todos muy acertados. Y bueno, voy a intentar abordar la mayoría de temas. Quiere decir que no voy a responder ninguna pregunta en concreto, pero tratar de dar luces al respecto. Lo primero que me pareció que sale muy recurrentemente en las preguntas es qué podemos hacer a continuación o qué se puede hacer para tratar de mitigar los efectos de estas causas históricas de la desigualdad. Y creo que por lo menos desde el lado de la evidencia de la literatura en economía, lo que hemos encontrado o lo que han encontrado estudios previos es que estos programas de transferencias condicionadas o de gasto público direccionado a los grupos más vulnerables parece que tuvieran efectos que logran mitigar en cierta medida la desigualdad o al menos ayudar a ciertas personas a dar el salto fuera de las trampas de pobreza que caracterizan este tipo de fenómenos. Entonces, como que trayéndolo a estas causas históricas, de pronto intentar apoyar a los grupos más marginados. Entonces, en lo personal, por ejemplo, yo estudio mucho los grupos indígenas y pre-contacto en la región de Mesoamérica. Entonces, esos son grupos que son muy pobres por toda la experiencia colonial que vivieron, entre otras. Entonces, de pronto, usar esta batería de herramientas que ya sabemos que funcionan para otros grupos, para otros segmentos de la población, usarlas en estos grupos que históricamente se vieron más afectados por el episodio colonial. Y para unar eso a otro tema recurrente, que era que muchos de ustedes en sus preguntas decían que qué otras perspectivas podemos abordar en términos de si la identidad étnica o la identidad de género tuvo algún rol sobre estas desigualdades históricas. Y mi respuesta es muy satisfactoria para mí mismo, pero es probablemente sí. Sucede que hacer este tipo de trabajos, este tipo de estudios con datos de la época limita mucho el enfoque que le podemos dar. Entonces, seguramente las mujeres fueron un grupo especialmente afectado por las desigualdades históricas en Latinoamérica en particular, por ser un continente tan religioso, pero es algo que es muy difícil de medir. Entonces eso en cuanto a las preguntas, estaré también mucho, y esto ya para juntarlo con lo que Beatriz acaba de exponer, el tema de la reforma agraria. Entonces, Beatriz habla de los 4 agentes niveladores, el primero siendo el conflicto, y para el caso de Colombia, creo que aquí es donde se juntan estas dos cosas. El conflicto efectivamente es algo que no solo ha agravado el problema de desigualdad, sino también encuentra sus raíces parte en la desigualdad. Y en el caso de Colombia es muy claro que el conflicto tiene sus raíces, o al menos parte de sus raíces, en
un problema de desigualdad en acceso a la tierra. Mi opinión, y no sé si Felipe comparta la mía, es que todo esto es heredado del periodo colonial, porque si bien hubo una guerra de independencia, lo que hubo después no fue un proceso nivelador. En ese caso, el conflicto, digamos que yo no creo que haya sido completamente nivelador, sino que unas élites reemplazaron a las otras y perpetuamos este sistema de élites y opresión. Y, y por lo último, y no sé si esto tenga sentido, pero en mi mente sí es, todo esto también da lugar a que se desarrollen élites regionales que, por ejemplo, en el caso del trabajo de Javier Mejía, se transforman en grupos empresariales regionales, en su caso el grupo empresarial antioqueño, que ahora sí no en el caso colombiano, pero en otros contextos de Latinoamérica, por ejemplo la United Fruit Company, que es esta multinacional que hizo presencia en muchos países, tienen efectos en cierta medida ambiguos sobre la desigualdad, aunque eso también está para debatir. Ambiguos en el sentido que, por ejemplo, esta empresa en Costa Rica, el trabajo de Diana Van Patten para Costa Rica muestra que esta empresa logró aumentar el nivel de ingreso en la región en la que hacía presencia, lo cual nos puede llevar a pensar que fue mejor para las personas que residían allá, pero entonces después tenemos que entrar a pensar qué pasó con las cosas, con las personas, con aquellas personas que no se vieron beneficiadas por esta o por otras empresas. Entonces, en otras palabras, los grupos empresariales pueden ser, en mi opinión, buenos para el crecimiento, pero entonces tenemos que entrar a pensar qué herramientas de política pública podemos usar para que esos beneficios le lleguen a más personas. Y con esto voy a cerrar y dar los últimos 2 minutos a Felipe, que quería intervenir. Y ya, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Francisco. No, pues sobre todo agradecerle a Beatriz por los comentarios y la lectura detallada. Pues yo creo que el libro de Schneidel es como un campanazo de alerta, un llamado de atención de decir, pues si realmente quieren bajar la desigualdad, pues históricamente el colapso del Estado, las grandes plagas, las revoluciones y la guerra son la salida. Entonces, pues cuidado, o sea, sí queremos reducir la desigualdad, pero pues regímenes como el Khmer Rouge en Camboya, la Revolución Cultural China, pues bajaron la desigualdad, pero pues a un costo humano de 1 millón, 10 millones de muertos, ¿no? Entonces, pues cuidado. Entonces, pues ese me parece que es un contrapunto interesante. Sobre los ingenieros, eso que mencionas, me interesa el trabajo que dijiste, si no lo puedes enviar, pero es exactamente lo que encontramos con Bill. 2 o 3 personas, dos hermanos estudian en Berkeley en los 1800, vuelven a Colombia, fundan la Escuela Minería de Antioquia y de ahí salen el 80% de los ingenieros del país en el siglo XIX. O sea, esa transferencia del conocimiento que veo ahí personas y también en las preguntas diciendo, bueno, ¿cuál es la importancia del poder? No ahondamos en eso en este capítulo, hay otro capítulo en la CIR, por ejemplo, de Leopoldo Ferguson y coautores, que quizá Gonzalo sería interesante también para el debate, que busca, que examina directamente el poder. Recalcaría también acá los nuevos trabajos de Piketty después del Capital, pues que es no solamente estudiar la desigualdad, sino cuál es políticamente pues lo que también plantean esas desigualdades. Y creo que es importante cerrar a tiempo, entonces pues Gonzalo, estamos a las 11:45, Sí. ya deciden ustedes qué hacer. Sí, Felipe, muchas gracias. Estoy de acuerdo contigo en que es importante la puntualidad. Entonces, pues te agradezco mucho la presentación. Lo mismo a Francisco. Creo que nos han ayudado mucho a entender la complejidad del problema, pero como decía hace un rato, creo que, o espero más bien que le haya abierto el apetito a todos los participantes para conocer un poco más del tema y para pues darnos cuenta de la importancia de estas variables históricas para comprender el presente. También le agradezco a Beatriz por los comentarios. Entonces, pues creo que no tengo más que agregar. Agradezco mucho a las participantes y los participantes que estuvieron sintonizados pues todo el seminario, a pesar de que aquí es hora de almuerzo en Colombia. Eh, entonces, pues no, creo que no tengo mucho más que decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buen provecho a todos.
Ok, gracias. Hasta luego. Que Gracias, estén muy José. bien, hasta luego. Chao. Gracias, Gonzalo. Chao.